tenido padres que nos han impactado nuestra vida, pues es una gran cosa poder sacar un tiempito para dejarles saber, aunque yo pienso que todos los días es un día que tenemos que reconocer, no solamente los padres, las madres y los hijos y demás, pero vivimos en un país como este, pues les saludamos a todos ellos. Quiero continuar y esta es el cuarta prédica que he dedicado al avivamiento. Y le voy a invitar a que me acompañen allá en la Segunda Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer, aunque creo que yo lo leí la semana pasada, pero lo vamos a leer otra vez, 29 al 33. Como le dije, este es la cuarta prédica que dedico al avivamiento, y ya la semana que viene concluimos con la última, la quinta. No me va a creer esto, pero yo escribí esto para agosto. He estado estudiando sobre esto desde agosto y mi libreta de notas que tengo por allí estaba revisándola. Y es interesante cómo Dios obra, ¿no? Pues vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34, vamos a leer del 29 al 33. That's Second Chronicles chapter 34, verses 29 through 33. Verses 29 through 33. ¿Le quieren poner de pie? Se lo voy a agradecer en reverencia a la palabra del Señor. Ya que nos estamos animando un poquito más, ya podemos seguir, ¿verdad?, con lo tradicional de todo lo que hacemos aquí. Y así dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 29 al 33. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió al rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídas de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos, los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén. Hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, y hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Es importante que usted recuerde de eso. Todo el tiempo que él vivió. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos hable a cada uno de nosotros, especialmente en este día, Señor, que queremos darle un toque de, siendo el Día de los Padres, que podamos hablarle directamente a los hermanos que le estamos dedicando esta prédica. Glorifícate tú, háblanos a cada quien, Señor. Tú conoces nuestros corazones y conoces nuestras necesidades. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Saludamos también a todas las personas que están sintonizándonos a través de las redes sociales, en este caso de YouTube. Un saludo a ellos y a los padres que se encuentran también mirándonos. Pues primeramente queremos, lo que queremos es hoy dedicarle, como le dije, este mensaje a mis hermanos, ¿verdad, padres? Y que puedan aprovechar. Hay unas cositas aquí que no solamente es consejos para el padre, pero consejos también de cómo podemos impactar la vida de nuestros hijos. No es solamente decir yo soy papá porque, ¿verdad?, compartí en la creación de esta criatura, ¿verdad? Es más allá, es mucho más importante. Ser padre no solamente es un privilegio, pero lleva una tonelada de responsabilidades. Y tenemos que tener eso bien claro, ¿verdad? Muchas responsabilidades. Pues ya estamos, como le dije, en el cuarto mensaje sobre el avivamiento espiritual. Dicho esto, quiero
quiero que sepan que el avivamiento viene cuando en los individuos hay un despertar espiritual. Déjenme repetirlo. Un avivamiento viene no solamente a la vida individual, pero también en grupo, porque así Dios lo ha querido, cuando hay un despertar espiritual individual. ¿Okay? Es decir, que cuando hombres y mujeres empiezan a buscar al Señor, pero estoy diciendo con un corazón verdaderamente, ¿verdad? Sincero, ¿verdad? Con deseo de poder encontrar a Dios, ¿sabes qué? Lo van a encontrar. Y eso es lo que va a causar un despertar espiritual, una sed, un renovar de tener sed de Dios, ¿verdad? De tener sed de Dios para poder, ¿verdad?, agradarle. Y envuelto en ese despertar espiritual son los elementos esos que hablamos, que nos damos cuenta más allá de la santidad de Dios. Lo segundo es que nos damos cuenta de que somos pecadores delante de un Dios santo. Y impacta el corazón, ¿verdad? Y hay un deseo profundo de confesar y humillarnos delante de la gloria de Dios, ¿verdad? Y solamente cuando entendemos esa porción es que empezamos a tener sed para su palabra, leemos su palabra, nos impacta, aprendemos más de Dios, aprendemos el deseo de Dios, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Aparte de lo que nosotros hacemos como congregación, como grupo, colectivamente, pero también como individuos, ¿verdad? Como individuos, lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y eso es bien importante. ¿Y sabe lo que sucede cuando encontramos a Dios y Él empieza a obrar de esa manera? Empieza un despertar espiritual. Empieza un despertar espiritual. Yo creo que estos tiempos están, yo no sé si esta es la palabra adecuada, nítida. O listo para un avivamiento espiritual. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios ha empezado a clamar al Señor. Y yo creo que esto es un tiempo que ya Él ha compartido, esto es como un sedazo. ¿Eh? Y lo verdaderamente, porque la Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo estaba, ¿qué dijo? Que estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y verdad. Y si usted como cristiano no ha sentido ese deseo de buscar al Señor durante este tiempo del coronavirus y tantas cosas que están sucediendo, acumulándose, pues no sé qué te va a traer más cerca a Dios. Pero los tiempos están no solamente en lo personal, pero en lo colectivo como nación, ¿no? En lo colectivo, porque esta enfermedad me puede ver de esta manera. Y nacionalmente, por todo este tipo de protesta y todo lo demás que hay. Que dicho sea de paso, que nosotros somos casi, ¿verdad? Estamos al frente de los ataques, porque casi todo lo que nosotros creemos está siendo atacado. Está siendo francamente, estamos bajo una persecución, vamos. Callada, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos porque nos protege la ley, pero están haciéndolo, y tenemos que estar listos. Y si estos tiempos a usted no le dicta que estamos listos para un avivamiento, no sé qué decirle, me quedo sin aire. Y por eso le quería hablar de este tipo de avivamiento. Y vamos a mirar estos versículos uno a uno. Y luego lo que vamos a hacer es, le voy a dar un giro para cambiar. Vamos a mirar ese versículo 29. Y es importante que nosotros entendamos, y esto les hablo a los padres como líderes de sus hogares, que cuando uno recibe una dirección de parte de Dios, Dios nos da dirección, pero ¿sabes también lo que es? Espera acción. Nos da dirección y espera acción. ¿Verdad? Acuérdate, si el avivamiento empieza con un despertar particular, en este caso estamos hablando que el rey Josías tuvo ese despertar espiritual, estuvo ese encuentro con Dios, y dicho sea de paso, él empezó a tenerlo poco a poco, lentamente, empezando a limpiar, hasta que cuando leyó la ley, fue que ahí vino el quebranto y dijo, oh my God, nosotros somos pecadores y este es un Dios santo. ¿Cómo le hemos fallado? Y eso es importante que nosotros entendamos, que como seres humanos le fallamos a Dios continuamente.
Y por eso es necesario que estemos constantemente en una relación con Él, ¿verdad? De búsqueda de Él. No solamente a través de su palabra, pero en la oración, en la comunicación con Él. Eso es muy importante para el cristiano. El cristiano que abandona o menosprecia el estudio bíblico, la lectura bíblica y la oración, es un cristiano bien débil, bien carnal, para ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque esos son los elementos esenciales para que nuestra relación con Dios crezca. Cualquier otra cosa es una mentira. ¿Verdad? Como yo siempre he dicho, no es cuestión de ponchar tu tarjeta aquí los domingos 1 hora, hora y media, e irte y ya cumpliste. No, porque tu relación con Dios es continua. Hoy celebramos el Día de los Padres. ¿Cuánto eres padre? ¿Más que un día en el año? Usted es padre todos los días. Aun cuando sus hijas tengan 50, 60 años, usted sigue siendo padre y se preocupa por ellos y quiere el bienestar de ellos. Y no te detiene para llamarle la atención si le tiene que llamar la atención. Aunque tenga, como decía mi mamá, aunque tenga la barba por aquí, olvídese, la chancleta funciona. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿verdad que sí? Y así es Dios con nosotros. Tenemos que ver, ¿no? Que Joseías tiene este encuentro con el Señor y en el 29 dice, entonces el rey envió. La convicción fue tan grande que él envió, y esa palabra envió no solamente hizo un llamado, pero no un llamado calladito, ¿verdad? Mira, vengan el que quiera, no, un llamado para dispersar con acción de alcanzar, vengan. Yo quiero acordarle que no era un tiempo de convocación santa. Los judíos no estaban listos para venir, sino que él llamó y dijo, no, vengan. Esto no es cuestión, esto es muy importante que yo comparta con ustedes. Acuérdense que ya él había recibido, encontraron el libro de la ley, se lo leyeron y él sintió esa convicción y por eso está con estas acciones. Él dice que envió y reunió, los llamó, lo atrajo con propósito porque él quería compartir lo que él había recibido. Y después no solamente eso, es importante que nosotros entendamos que lo primero que él hizo fue que llamó a los jefes de él. Usted sabe, como líder de su hogar y como líder de cualquier cosa, supervisor, manager, lo que fuera. Cuando uno tiene una visión y quiere hacer algo, el primero con quien uno tiene que compartirlo, ¿sabes es con quién? Con su grupo de liderato. ¿Para qué? Para sus consejos, ¿verdad? Para sus sugerencias. Yo siempre he entendido que uno como líder puede tener una visión amplia de muchas cosas. Así yo funciono, ¿no? Yo tengo una visión grande y yo espero que los que me rodean me llenen los blancos. Muchos de los blancos que hay en esos planes, sino los encasillados, como decir. Porque no podemos solos. ¿Quién de nosotros es Superman, verdad? Nos lo dije la semana pasada. ¿Quién de nosotros somos tan buenos que tengo todo? No. Necesitamos a personas cerca. Él le anuncia a los ancianos, vengan, ¿verdad? Y los llamó de Judá y de Jerusalén. Y después dice en el 30, y subió al rey de la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y después empiezan a nombrar los sacerdotes, los levitas. Si busca en segunda de Reyes, capítulo 23, en esos primeros 3 versículos, debe de decir levitas, dice profetas. ¿Por qué lo cambiaron? No sé, pero es la misma cosa, ¿no? Lo que proclamaban. Y los llamó, y todo el pueblo. Usted sabe que la palabra todo en la Biblia significa todo, sin excepción. Todo, no hay juego de palabras, es tan sencilla como lo que dice. Dice, y todo el pueblo, desde el mayor, mire esto, desde el mayor hasta el más pequeño. O sea que no, usted vio una cosa ahí interesante, no dejó a los niños fuera, como nosotros hacemos, ¿verdad? Adultos para acá, mira, para acá tenemos una actividad. Yo me he puesto a pensar mucho en eso, ¿verdad? Y eso es un invento nuestro de la iglesia moderna, separarlo, ¿verdad? Porque separar los niños, separar los jóvenes, porque pues no, hay que tratar de... Bueno, ¿sabes qué? En el tiempo de Dios era leer la palabra y todos recibían lo mismo. Y los niños no estaban inquietos, te sientas ahí o mira a ver. No estamos con tanta, ¿verdad? Buscándole lamento, ¿verdad? Que mi esposa
la que le lleva Children's Church allá, pero bíblicamente lo que hacemos no es bíblico. Porque aquí dice que trajeron a todos, del mayor hasta el menor. Y no había excepción. O sea que vinieron todos. Todos, absolutamente todos. Es más, en Segunda de Reyes 23:2, lo que dice es, cuando llamaron, dice, desde el más chico hasta el más grande. Por si acaso usted tiene problema con el mayor al menor, pues mire, el más chico hasta... No hay excepción, todos están juntos. Porque para que todos escuchen, sin adulterar y sin opiniones personales de nadie, la palabra no adulterada del Señor. Y que no haya excusas. Y dicho sea de paso, la enseñanza bíblica nos dice que era responsabilidad de los padres, está en Deuteronomio 6, lo puedes buscar ahí, de enseñarles y hablarles, que lo vamos a ver un momentito aquí en Deuteronomio 6, que de hablarles, enseñarles los preceptos, principios y testimonios. Esas palabras, a ustedes que están escuchando los estudios del devocional, ¿les suena familiar esas palabras? Hemos estado hablando de eso un mes y medio ya en el Salmo 119. Que casi en cada versículo del Salmo 119, aparte de 4 o 5 que no lo menciona, siempre te menciona testimonio, la ley, el pacto, los principios, los preceptos, las ordenanzas, que todo tiene que ver con la ley de Dios. Y eso le toca a los padres. Por eso él llamó del más grande hasta el más chico. No habían personas dejadas fuera. Y cuando llegaron, y dice, y leyó a oídos de ellos. Se leyó, claro, y no, nosotros lo que hacemos ahora de esto de predicar, eso lo tenemos que hacer para romperle y tratar de darle esto con cucharita de bebé, ¿no? Así. Pero esto no era así. La leían y le tocaba, como le dije al padre, cuando llegue a su casa, explicarle a sus hijos. Pero se leyó claramente. Y sin conversar y sin dar opiniones, sino se leyó consecuentemente. Esta es la paz. Y eso fue lo que movió a Joseías de un principio. Que cuando escuchó el consejo de Dios en el Pentateuco, fue conmovido, dijo, oh my God, ay santo, ¿cómo hemos ofendido a Dios? ¿Cómo estamos viviendo nosotros una vida que no agrada al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de este universo? Y fue conmovido. Y sabe lo que, cuando uno es conmovido, lee ese tipo de cosas. Es que uno entiende quién es Dios, la grandeza de Dios y cuán pequeños nosotros somos. Pero Él ha decidido cogernos así tan pequeños como somos y amarnos. Y eso es importante para lo que estamos estudiando. Y sigue diciendo ahí que lo leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. O sea que no brincamos un pedacito aquí. No. Todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y eso dicen, pues ¿qué pasó entre medio de ese tiempo? ¿Quién estaba leyendo? ¿Quién estaba proclamando? ¿Quién estaba hablando en el nombre del Señor? Eso da mucho para pensar en este contexto que estamos hablando. Es obvio que él mismo dijo que era por los reyes que habían... yo no sé quién... Amón era el papá de Joseías, pero a él lo mataron. Y Manasés era... Y no eran los mejores, ¿verdad? Del grupo que habían escogido para el rey. Eran bastante malos y habían levantado y permitieron todo tipo de cosas. Es más, deshicieron todo lo que había hecho Ezequías con su avivamiento. Lo deshacieron esos dos. Y cuando viene Joseías a reinar a los 8 años, era podemos decir hasta un bebé, todavía. Pero tenía un grupo de gente alrededor que verdaderamente le enseñaron. Hasta que supo a los 18 años que hemos hablado de esto, empezó a tener ese despertar, esa inquietud
para agradar a Dios, y empezó ese movimiento a los 20 años. Primero limpió acá en Jerusalén, después a los 20 años todo Israel. A los 26 es que encuentra la ley y es conmovido. Y sigue hablando ahí, dice, y cuando dice que hallaron ese pacto, es el pacto que Dios había hecho con Moisés. ¿Se acuerda cuando Moisés dice en el capítulo 19 del libro de Éxodo, que le leyó todo lo que Dios le dijo al pueblo, todo lo que Dios había dicho, y ellos dijeron, sí, nosotros seguiremos, aceptamos y vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Y a dónde está ese pacto? El pacto había sido quebrantado. Y por siglos estamos hablando ahora, no estamos hablando de 2 o 3 días, estamos hablando de siglos. Se habían apartado, hasta la ley no la encontraban, hasta que por casualidad lo encontró el sacerdote, ¿no? Pero era un movimiento lento, ¿no? La historia bíblica toma siglos y años, ¿no? Y estamos viendo ese decaimiento, ¿verdad? Esa decadencia espiritual entre el pueblo a quien Dios llamó y le dijo que Él los quería para que sean sacerdotes para todas las naciones. Y llegaron a este punto, de ni sabían dónde estaba. Y viene este rey, que es el último en cuanto a la línea sacerdotal, en línea de los reyes de Israel, de Jerusalén, hasta su cautiverio a Babilonia. Y él viene a traer este movimiento. Cuando digo el último rey, bueno, ¿okay? Porque los hijos eran terribles. Y sigue diciendo en el 31, y estando el rey en pie en su sitio, eso me puse a pensar, ¿qué quiere decir eso en su sitio? Después de investigar un poco, es obvio que el rey tenía un lugar, y me vino a la mente, usted sabe que cuando en los teatros allá en Washington, en diferentes lugares, tienen como unas butacas y unas designadas. ¿Saben? Que se sientan los dignatarios, los abonados, que se sientan en un lugar designado. Puede ser el lugar, de acuerdo a lo que yo he estudiado, es que el rey en el templo, cuando había reunión, le tenía un lugar específico, que era solamente para el rey. Cuando dice ahí que se sentó en su sitio, es que ocupó su lugar que había sido abandonado por su abuelo y por su padre por años. Y él viene a cumplir, a volver a instalar, ¿verdad? No a reformar, ¿a qué? A restaurar lo que de una vez siempre fue hecho. Y viene y dice ahí, y estando el rey en pie, se puso de pies y hizo en su sitio, y hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Y eso es importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo. No solamente ahí no dice, ¿no? Sino él dice que él personalmente hizo este compromiso con el Señor, ese pacto de caminar en pos de Jehová. Y mientras más miraba ese pacto, sabemos que es un convenio, un acuerdo, un compromiso entre partes, ¿no? Y ese caminar, dice, para el cumplir, el marchar, el estar a pasos de las cosas, ¿verdad? Que guíe. Este tipo de cosas iba a guiar la vida, de llevarla, o sea, que implicaba llevar la carga de tener que cumplir con su pacto. Usted sabe que cuando hacemos un pacto, eso lleva responsabilidades. Por eso, en Eclesiastes nos dice a nosotros, no haga promesas que no vaya a cumplir. ¿Sabes por qué? Es muy especial con Dios. Porque Él no se olvida. Él no es como nosotros, ¿verdad? Que hacemos compromiso a veces y ¿quién de nosotros es culpable? A veces decimos, voy a hacer eso, voy a hacer la otra cosa y voy a orar por ti o te voy a visitar y por lo que fuera. Nos desviamos y nos olvidamos y, eso no es nada. Yo no sé de usted, pero eso me ha pasado a mí. ¿Verdad? Es un mal testimonio. Y si lo ha hecho con alguno de ustedes aquí o que me están viendo, pues perdón, por ser humano. Pero eso no es aceptable para Dios, ¿verdad? Porque cuando hacemos una promesa tenemos que cumplirla, ¿verdad? Y vuelvo y digo, cuando hablamos de esos mandamientos, de testimonio, estatutos, es lo que leímos en Salmo 119.
Y eso es interesante, dice, que, porque Él hizo un pacto para caminar con todo su corazón y con toda su alma. ¿Usted ha escuchado eso en otra ocasión? ¿Qué le parece en la ley principal? El mandato principal. Que amaremos a Dios con todo ¿qué? Con todo nuestro ser. Y eso implica amarlo con todo nuestro ser. No un poquito, no, con todo nuestro ser, en todo tiempo. Por eso Jesucristo dijo, fíjate, es interesante, en capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesucristo dijo, si me améis, guardad mis mandamientos. Y más abajo en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y déjame decirte algo, decir que amamos a Dios y después ir a hacer disparates y locuras por ahí y alejarnos, hacer cosas que no le agradan. Es una contradicción en términos, ¿no? Yo te amo, Señor, pero ¿sabes qué? Pero voy a hacer esta otra cosa. Yo te amo, Señor, pero yo sé que, ¿verdad? Y por eso yo siempre comparto que tenemos que tener esas leyes espirituales en nuestra vida que nos guían. Que cuando lo enfrentamos con la tentación, cuando enfrentamos a qué camino va a tomar, ¿es el camino ancho a la perdición o el camino estrecho que agrada a Dios? Cuando tenemos estas leyes ya grabadas en el corazón, muchas veces no tenemos que argumentar ni tenemos que estar, ¿verdad?, en un debate interno. Caramba, si hago esto. No, cuando estamos seguros quién es Dios en nuestra vida, cuando estamos, no solamente eso, y tenemos estas leyes espirituales que gobiernan nuestras vidas, no hay caso. Es como dice mi amigo de México, no hay pierde. Así que dice, ¿verdad? I don't know. No hay pierde. ¿Sabe por qué? Porque ya yo sé por dónde tengo que ir. O sea que no hay discusiones, no hay ningún elemento de contradicción, sino voy a agradar a Dios porque ese es el pacto. Y eso es lo que hizo Joseías. Y demostró su amor porque dice ahí que él hizo ese pacto delante de toda la gente, ¿verdad? Y no solamente eso, dice, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque él estaba, el apóstol Pablo nos habla en el libro de Romanos, capítulo 2, que las leyes de Dios están imprimidas en nuestro corazón, están grabadas en el corazón, de la conciencia, ¿no? En nuestra conciencia, aquel que dice. ¿Verdad? Eso es lo que dice la conciencia que tenemos. Pues, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una conciencia dada por Dios que sabe determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Verdad? Y tenemos una voluntad para decidir para dónde voy a coger. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Cuando fallamos, ¿de quién es la culpa? Del diablo, ¿verdad que sí? No, es suya. El diablo ya tiene su condena. Es suya, es nuestra cuando decidimos desviar. Y cuando dice aquí que puso por obras, sabe que yo voy a cumplir lo que he escuchado, lo que me han hablado. Mi padre y mi abuelo nunca me hablaron de esto. Nunca me compartieron lo que dice la palabra. Es más, ¿por qué? Porque la habían escondido, ni la encontraban. Pero cuando él la encontró la clave de la vida, que es la obediencia al Dios Santo, él dijo, esto es lo que voy a poner por obra. Y seguía diciendo en el 32, e hizo, mire esto, mire lo que dice, y hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, a los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. La pregunta, claro, va a venir es, ¿y por qué tuvo que obligarlo? Porque el ser humano tiene un espíritu de rebeldía. ¿Es sí o no? Nosotros leemos, ¿verdad? No crea que todo estaba color de rosa. Porque él estaba tumbando todo tipo de ídolos, cosa acostumbrada, la gente llevaba ya años practicando. Y él estaba destruyendo todo ese tipo de cosas. Los ídolos, ¿verdad? Todas las prácticas que estaban haciendo, los altares en lugares altos, él lo estaba destruyendo. Y mucha gente no aceptó que lo hiciera.
Pero él lo obligó, lo llamó y le dijo, no, ustedes van a venir aquí, me van a escuchar. Y sabes que este es mi compromiso y sabes que ustedes se van a comportar de esta manera. Y por eso dice ahí, mientras él vivió. ¿Ustedes nunca han escuchado? Yo no sé de usted, pero a veces yo tengo que decir en mi casa, ¿sabes qué? Yo sigo pagando la renta aquí y aquí mando yo. El día que yo no la pague y usted lo hace, pues amén, usted puede venir y mandarme a mí, yo me echo para un lado. Pero mientras yo tenga que pagar la hipoteca y pagar todos los demás gastos, aquí bajo este techo se va a hacer lo que digo yo. Me voy a dar un alto aquí para darme pero vuelvo. Ese es el problema que tenemos en el día de hoy. Tenemos más hijos que mandan en la casa que los padres. ¿Ah? Vamos a volver. Eso para otro día. Hizo que se obligaran a ellos todos, vuelve y dice todos. Por eso tiene que obligarlo, porque siempre hay unos rebeldes. Y en el 33 dice, y quitó Josías toda la ovina. Cuando leí de eso, pero a Dios él no lo había hecho. Usted la puede tumbar, pero van a volver a hacerla, rehacerla, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo estaba hablando a alguien, yo sé que le dije, no coma tanto dulce. Y yo dije, no, está bien. Me dio lo que tenía en la mano. Y después cuando di la vuelta, metió la mano en su bolsa, sacó otro. Yo dije, ¿verdad? ¿No es así? Pues eso es lo que pasó. Él derribó, pero tan pronto se fue. Lo hacemos otra vez, olvídate. Ese se va y no vuelve. Dios sabe cuándo va a volver para acá. Pero volvió, y por eso dice ahí, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, hizo que todos los que se habían hallado en Israel sirviesen a Jehová su Dios. ¿A qué Dios? A su Dios. ¿Ah? A Jehová su Dios. Y no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. En otras palabras, esto es lo que va a gobernar aquí, eso es lo que yo espero de ustedes, y lo vamos a hacerlo por obra. Tienen que hacerlo. Velar que se haga, se cumpla. Dicho eso, yo creo que muchos de nosotros necesitamos tener un compromiso como Josías. ¿Ve? Porque muchas de las decisiones que nosotros tomamos es mirando a otras personas y dejándonos llevar por nuestras emociones. ¿Qué dirán? Si yo hago esto, ¿qué dirán? ¿Eh? O, es que verdad, es que si aquella, es que son buenas personas. ¿No viene el caso? ¿No viene el caso? Por eso tenemos tantos problemas hoy en el día de hoy. Hay tanta gente que se están suicidando, pero hay tanta gente con problemas emocionales. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por, es que yo siento. Bueno, vete, siéntate en otro sitio, pero al lado mío no te quiero, ¿ok? Porque yo creo que la sabiduría y el sentido común me dice a mí que yo tengo que funcionar. Sí tengo emociones y las tengo que expresar y a veces tenemos que hablar. Pero cuando son cuestiones de Dios, y hay un choque, hay un conflicto en lo que yo quiero hacer y lo que Dios exige de nosotros, las emociones se tienen que dar lugar, tienen que salirse del medio y dar lugar a lo que Dios dice. Y creo, es mi opinión, entendiendo esto después de tantos años pastoreando, que muchos de los problemas que nosotros creamos en nuestra vida son por emociones. Son por emoción. ¿Verdad? No por emoción. Y tenemos que tener cuidado. Porque como dice en buen inglés, it's going to come back to bite you. ¿Verdad? Se va a venir a volver a morderlo. Hacerle daño. Porque emociones son dirigidas por un tiempo específico, ¿verdad? Un tiempito. Pero no es duradero. Cuando utilizamos el sentido común y pedimos dirección a Dios, vemos que a largo alcance, porque no necesariamente lo que yo quiero hacer, que me va a dar un beneficio, ¿verdad?, temporero e inmediato,
no es lo que me conviene más allá. Tenemos que tener eso en cuenta. Dicho eso, yo quiero hablarle a los papás ahora 5 cosas, ¿ok? Rápidamente, que usted tiene que establecer para hacer un impacto a sus hijos. Lo primeramente, tú tienes que demostrarle su identidad, tu identidad, para que ellos puedan buscar una identidad. Me explico. Hay que hay que enseñar, hay que darle unos perímetros a los hijos para que cubran, que puedan entender y vayan formando su propia identidad. ¿Ok? Su propia identidad. Y una vez ellos lo identifican y sepan cómo caminar, usted tiene que dejarlo que se desarrolle en esa identidad. Muchos de nosotros somos demasiado entremetidos. Queremos estar en todo. Eso se llama helicopter parents, you know what I mean? Hasta cuántas veces va al baño, está detrás de, ¿qué está haciendo? Bueno, no los dejamos desarrollarse. Se caen y ya estamos, ¿qué pasó? No, bueno, pues te caíste, levántate y sigue caminando, ¿verdad? Te raspaste, pues, ahora sigue por ahí. Hasta la próxima. Somos demasiado entremetidos en todo lo que nuestros hijos tienen que ser. Y no lo dejamos tener su propia identidad. Y por eso cuando son mayores de edad, ¿qué pasa? No tienen ninguna independencia, dependen de ti que los resuelva. Pregúntame a mí. Y dicho eso, ellos tienen que entender que son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y es parte de ese crecimiento. ¿Qué dice en Romanos 8? En Romanos 8, 14 y 16. Romanos 14, no está aquí. 14 y 16 dice que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Nos dice que somos hijos de Dios y no solamente eso, nos dice en el 16, bueno, creo que ese es el 16, espérense. En el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es que el 16 dice que el Espíritu mismo nos da testimonios a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y sabes qué? Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a buscar de Dios, no van a entender eso. Jamás van a entender. Y los problemas más grandes que vamos a tener no son cuando son pequeñitos. ¿Sabe cuándo son? Cuando son mayores. Cuando son mayores. Cuando ya usted no puede enderezar ese árbol torcido. Y eso es problemático. Lo segundo es, tenemos que enseñarle a buscar su vocación en la vida. No estoy hablando de profesión, yo estoy hablando de vocación. Aunque hay muchas vocaciones, ¿verdad? La vocación de padre, de esposo, ¿verdad? De qué sé yo qué, de diácono, de esto, de lo otro. Me gusta mucho lo que me dice mi esposa. Ella me dice, yo soy maestra, pero esa es mi vocación. Y el que la conoce sabe por qué lo dice. Porque va más allá. No es un trabajo, es algo que lo hago porque algo dentro de mí me impulsa a hacerlo. No porque estoy recibiendo, no porque voy a recibir recompensa, no. Porque lo hago, en este caso como cristianos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y somos movidos por el Espíritu. Y así dice en Efesios 4:1, ¿verdad? Dice que nosotros desarrollamos. Dice, yo pues preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamado. Como cristianos le tenemos que enseñar a los hijos que busquen su vocación. ¿Cuál es su vocación envuelta en toda la vida? ¿Qué Dios te ha llamado a hacer? Aparte de tu trabajo, aparte de ser ingeniero, aparte de ser médico, aparte de ser mecánico. ¿Qué Dios te ha dado a ti para que, ¿verdad? Que te da ese anhelo para hacerlo sin esperar nada de vuelta? Hay que enseñarle a cuidar su espíritu, su vida espiritual. Hay que enseñarles. Si nosotros no tomemos la iniciativa para enseñarles, ¿quién le va a enseñar? ¿La calle? ¿Los amigos de la escuela? ¿Que son tan ignorantes como ellos? ¿Quién va a influenciar sus hijos, ¿verdad? Para cuidar de su vida espiritual? No es para menos que tenemos una iglesia en que los jóvenes están abandonándolo por montones. Una vez se gradúan de high school, ¿por qué?
porque no han sido inculcados. Sí, lo traen a la iglesia, lo obligan a venir a la iglesia y pasan un tiempo bien, ¿verdad? A veces pero cuando vienen y se tienen que enfrentar con profesores que son ateos y los llenan de un montón de mentiras y de unos pensamientos particulares, porque ya los profesores no están educando, ellos están tratando de hacer, atienda bien, discípulos. Que sigan los pensamientos de ellos, no para crear entre los estudiantes un pensamiento crítico, que eso las universidades se supone que enseñen eso, la ética, el pensamiento crítico, el discurso crítico, procivil, donde podemos estar en desacuerdo y sin embargo seguimos siendo amigos. Por eso ahora no podemos, si tú estás en desacuerdo conmigo eres mi enemigo. Yo lo siento mucho, yo estoy en desacuerdo con un montón de gente, usted también, sin saberlo, ¿no? Tenemos que enseñarle, ¿verdad?, a cuidar de su bienestar espiritual. Y si le enseñamos así, ¿verdad?, y que cuiden sus vidas en las 3 esferas, que yo llamo esas 3 esferas, que es el alma, la mente y su físico. Y eso es lo que le estaba diciendo, está en Deuteronomio 6:6, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tus casas, y andando en el camino, y acostarse, y cuando te levantes. Es decir, en todo momento. O sea, una vida, lo que está diciendo que tiene que tener. Nosotros como padres tenemos que demostrarle que nuestra vida es consagrada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nada menos. Y aunque le esté malo, usted dígale, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, pero Dios viene primero. Dios viene primero. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis nietos. Usted no sabe cuánto. Yo haría cualquier cosa para ellos. Pero si tengo que decidir entre uno de ellos y Dios, ¿sabes quién pierde? No tengo que decir. Mi esposa y yo hemos tenido esta conversación en muchas ocasiones. Y ella me lo dice a mí, yo se lo digo a ella. Y no hay problema, yo no soy celoso. Yo no digo, ¿cómo puede ser? No, yo entiendo. ¿Sabes por qué entiendo? Porque ha estado aquí. Me ha metido aquí. Ha buscado a Dios para dirección, para su consejo, para su liderato. Y porque es así. Yo estoy seguro de lo que yo he creído. Por eso Pablo escribe, porque yo sé en quien yo he creído. Y nosotros también debemos poder decir eso en cualquier momento. Háblales de la importancia de tener relaciones de amistades sanas. Sanas. La amistad con el mundo no es bueno para un hijo que se está criando en una casa. Y yo no digo que los vamos a clausurar ahora y solamente los vamos a vestir con corbatas y camisas y trajes hasta acá abajo y qué sé yo. No. Que sepan evaluar, ¿verdad? Y mirar a la gente por lo que son. Que sepan decir, podemos tener amigos que no son cristianos, pero que tienen, ¿verdad?, que nos quieren hacerlo, que nos pueden ayudar, vamos a poner esa manera. Pero no atrasarnos. Que sepan, tenemos que enseñar eso. ¿Qué dice el Salmo 1? Mira el Salmo está tremendo. El Salmo 1 lo dice de mejor manera. ¿No gustaría que su hijo, este sería un cuadro de su hijo cuando sea mayor, no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice ahí? Prospera, echa para adelante. No es como el mundo lo mide la prosperidad, pero en los términos de Dios, todo lo que hacemos prospera, echa para adelante. Tal vez no lo veo ahora, pero después está la bendición, porque la mano de Dios me está guiando, me está llevando por senderos de justicia. Y eso es importante que nosotros sepamos. Pero el que no lo hace, el que se envuelve con todo tipo de cosas, el salmista lo dice ahí en los últimos 3 versículos. Le dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerán.
Yo no sé de usted, yo no quiero ninguno de mis hijos que perezca. Y para lo que sepan, esta noche yo tengo algo planificado para mis hijos, ¿verdad? Los que están lejos y los que están cerca. Porque eso a mí me ha movido el corazón profundamente. Ha tenido el tiempo para meditar y la verdad es que ha fallado. Ellos me dicen que yo soy tremendo y eso, pero eso es su opinión porque me tienen a todo el tiempo. Pero mi opinión de ellos, aunque los amo y los quiero, no es la misma. Y se lo voy a dejar saber. Te voy a dejar saber. Con mucho amor, claro está, porque los amo. Por eso se lo voy a decir. Y por último, enséñales a ser personas de su palabra. Sean gente de palabra. Mi papá, que era un impío, decía, ¿sabes qué? Lo único que yo tengo es mi palabra, porque no tengo dinero, no tengo más nada. Solamente mi palabra. Y mira que era un desordenado. Y era interesante todo eso. ¿Por qué le digo? Tenemos que enseñar a nuestros hijos que sean personas auténticas, verdaderas, que sean compasivos, que sean honestos, que sean un ejemplo un ejemplo para imitar. Y no solamente eso, que sean un ejemplo y que más abajo sean mentores, por no decir discipuladores. Que sean manso y humilde delante de Dios, ¿verdad? Manso y humilde. Y que sea una persona que represente a Cristo fielmente en su vida. Vamos a recapitular todo esto para terminar. ¿Qué decimos de eso? Pues nosotros los padres, ¿qué tenemos que hacer? Dirigir, enseñar y demostrar. Dirigir, enseñar y demostrar. Dirigir su hogar, enseñar a sus hijos y demostrarle lo que deben hacer. No es cuestión de decirle, ¿no? Ese famoso dicho, un padre con un cigarro en la mano que le dice al hijo, no fumes, soplándole humo en la cara. Es como le dije los otros días, eso es predicar en calzoncillos, ¿no? Pero el llamado de Dios como Joseías era ¿qué? Llamar a todos juntos y dejarles saber hacia dónde vamos. El pueblo necesita dirección. Tu hogar necesita dirección. Nosotros necesitamos dirección. Espero que en el día de hoy las palabras que le ha traído ha sido de verdad, que ha traído convicción a su corazón y aliento tal vez. O tal vez hasta esclarecido muchas cosas que, ¿verdad?, que ignoramos, ¿verdad?, o que no entendemos. O un comportamiento y que ignoramos, que no es el más saludable para llevar una casa, ¿verdad?, a un avivamiento. Y si hay unos ejemplos que no son saludables, quiere decir que nuestras vidas no están saludables. Y no es para menos que decirle que nosotros tenemos que depender de Dios. Y así como Joseías, llegan momentos donde hay que empezar a limpiar la casa. Hay que empezar a derribar, ¿verdad?, estos lugares altos. Como ya le dije ya a un principio. Romper los ídolos. Y no volver a hacerlo, no. Deshacernos de ellos. Nosotros tenemos un nietecito, Francis oraba con él, usted lo conoce, ¿verdad? Sebastián, que Francis oraba por él y le decía, que no se caía, ay, abuela, me duele aquí, y ella le oraba por él. Señor, sánalo, y vamos a echarlo, take it away, Jesus, y después le hacía, para agarrarlo de nuevo. Pues no seamos así, ¿ok? Este era un niño que no sabía. Pues no seamos así, muchas veces nosotros le decimos al Señor, sí, va a un momento dado emocional. Ay, sí, Señor, yo no voy a hacer eso más. Y pasa un par de días y estamos en la misma. Es una lucha. Es nuestra lucha. No levante, ¿verdad? No hagamos abominaciones como este pueblo hizo y tuvo que volver otra vez a hacerlo.
Y si es así, tenga un tiempo de limpieza cada tanto tiempo en su vida para agradar a Dios. Le hablo a todos los que están aquí y los que nos están viendo a través de YouTube. ¿Cómo está su vida? Como hoy es día de los padres, me dirijo a los varones primero. Me dirijo a todos, pero principalmente a los varones. ¿Cómo está su vida para dirigir su hogar? No estoy hablando que es un buen suplidor, un trabajador. Y eso. No, yo estoy seguro que lo son. Pero estoy hablando de aquel que va más allá, de aquello que tiene consecuencias eternas. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cuál es la enseñanza que usted está compartiendo con sus hijos, verdad? ¿Cuáles son las cosas que usted sabe que tiene que mejorar, o agregar, o quitar? Necesario para que nosotros seamos el tipo de padre que Dios espera que nosotros seamos. Porque si no tenemos las palabras de Dios delante de nosotros, al acostarnos y levantarnos, tenemos un problema serio. A todos ustedes que nos están viendo a través de la red social y estamos aquí, tal vez necesitamos un encuentro con el Señor. Tal vez usted nunca ha confesado a Cristo como Salvador. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo y aunque nos amas de una manera que nosotros ni lo podemos comprender, a todos nosotros, pero si no estamos bien con Él, en una relación sana con el Dios del cielo, créamelo, usted no tiene parte ni suerte con Él. No importa lo que usted ha escuchado, lo que usted piensa, la realidad es esta. Que si tienes a Cristo, usted tiene la vida eterna. Si usted ha confesado a Cristo como Salvador, usted tiene la vida eterna. Pero si no tiene a Cristo, no tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos hemos fallado. Todos estamos, la Biblia claramente usa estas palabras. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice claramente, los estatutos de leyes del cielo son esta, que el pago del pecado es la muerte. Punto. No hay más nada. Que el pago del pecado es la muerte. Punto. Es la condenación. Muerte. Y muerte es separación de Dios. No tiene parte ni suerte con Él. Puede hablar todo lo que quiera de Dios y decir bendiciones 50,000 veces o presinarte todas las veces que quiera. Pero si nunca ha confesado a Cristo, nunca ha aceptado que eres un pecador, nunca ha pensado que está ofendiendo a Dios, pues usted necesita a Cristo y tiene que confesar a Cristo. Y si no tiene a Cristo, no tiene la vida eterna. Por eso ese mismo versículo dice que el pago del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra en lo cual nosotros podemos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Por eso la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿verdad?, que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree. Y la Biblia nos enseña. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Y dice, creer es tener fe en Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios, un don de Dios. Si en este día, si usted nunca ha confesado a Cristo como Salvador, creo que hoy es el día en que usted debe aprovechar el momento y que Dios está hablando, y de levantar tu mano y decir, ¿sabes qué, Señor? Ahí donde te encuentras, donde quiera que te encuentras, sea aquí presente o allá en sus hogares, levantar su mano y pedirle perdón al Señor, decirle, yo soy pecador, te ha ofendido, perdóname, Señor, por haberte ofendido tantas veces.
Y en este momento yo te pido que tú entres en mi vida y cambie mi vida para la gloria de tu nombre. Y me comprometo contigo a tratar de hacer lo mejor para seguir los principios, los testimonios y los preceptos de tu palabra. Pide eso en el nombre de Jesucristo y serás salvo. Y una vez, si usted nunca ha confesado a Cristo y lo está haciendo en el día de hoy, quiero que sepa que la Biblia nos dice que cuando un pecador se salva y recibe a Cristo como Salvador, hay una fiesta en el cielo. Los ángeles tienen una fiesta. Hay una fiesta por cada ser. Y eso es algo a pensar. ¿Usted se cree que ha ido a fiestas aquí? Los Mardi Gras se quedan chiquititos al lado de la fiesta que hay en el cielo. No es comparable con la fiesta que hay en el cielo por un pecador que se salva. En este día yo le pido, si usted ha confesado a Cristo como Salvador y le ha confesado que eres pecador y demás y ha recibido a Cristo, llámanos. Envíenos un mensaje a través de nuestras redes sociales, en Facebook o a través de YouTube. Nosotros los comunicaremos con ustedes. Padre, te damos gracias en este día. Pedimos especialmente una bendición para todos los padres que se encuentran aquí y a través de todo el mundo, Dios. Que tengan un día de paz y tranquilidad y gozo con sus familiares. Te damos gracias por este tiempo que nos han dado de compartir tu palabra. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que la paz de Dios lo acompañe donde quiera que vaya. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Okay. Amén, hermanos. Más claro, como dicen. No canta el gallo. El pato en agua. Gracias.